Un café para el alma con Mirta Hornung. Bienvenidos a Un café para el alma. Qué bendición podernos tomar un café juntos y compartir experiencias de vida que sanan el corazón. Hoy tengo una invitada muy especial, mi amiga Milagros Huamanglu. Ella es una mamá ejemplar, periodista, excongresista y activista incansable por los derechos de la persona con autismo. Bienvenida, mi querida Mili. Mirta, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poder llegar a toda tu comunidad, a toda la gente que te ve, que te escucha. Y pues estoy aquí para resolver todas las preguntas. De verdad, Mili, te admiramos. Gracias. Te admiramos. Es totalmente recíproco. Te admiramos porque sé que eres una mujer valiente, una mujer que realmente ha tenido que sacar adelante a un chico tan lindo como es Jimmy y ese cambio que hubo en tu vida, porque sé que primero estuviste en el periodismo, en la televisión. Cuéntame un poquito eso. Claro que sí. Mira, yo soy una mujer huanuqueña, ¿no? Que desde muy joven quise ser periodista, soñaba con trabajar en televisión, en radio, en periódicos, con la fama y todo lo demás, ¿no? Y pues me vengo a Lima y decido emprender en el tema del periodismo con bastante éxito, gracias a Dios. Y entro a trabajar al canal del Estado, leyendo las noticias. Ahí estaban 2 noticieros, los telediarios. Paso como reportera a Latina. Ya en la época más o menos de la toma de la residencia por el MRTA, en la Embajada de Japón, ya estaba casada. Vivíamos en Brasil y nos vinimos para hacer toda la cobertura, yo por Radio El Dorado de Sao Paulo y por la agencia de noticias SANSA, hasta más o menos el año 2002. Perdón, el 2000 entro al Congreso, que fue un congreso bastante complicado, convulsionado, y en el 2002 nace mi hijo y en el 2002 veo que mi hijo ya tiene algunas cosas de conducta, ¿no? Que me llaman mucho la atención. Ahí creo yo que hay un cambio total en tu vida. Bueno, ahí hubo primero un tema del diagnóstico. Nos recomendaron hacerle un diagnóstico. Después en el Perú no se sabía nada sobre autismo. Había que buscar bastante, había que leer mucho. Y estoy hablando del año 2000, la tecnología todavía no era tan fluida como ahora, claro, ¿no? Que tú encuentras absolutamente todo, ¿no? En aquella época todo era muy rebuscado. Resulta que después de 1 año y medio me dan un diagnóstico de mi hijo y me dan un tiempo para poder apoyarlo con las terapias y se intente adquirir habilidades. Y conforme iba pasando el tiempo, su autismo, su condición era más fuerte. Entonces yo entré en un tema de culpa, de pena, de tristeza, wow, ¿no? Entré a culparme por qué, a sentirme culpable por qué mi hijo había nacido con autismo, por qué no hablaba, por qué no me miraba, por qué no tenía contacto conmigo, por qué no me abrazaba. Sufría mucho por eso, ¿no? Y pasé por un duelo muy grande, muy grande. Y pues encontré consuelo en 2 cosas fundamentales, ¿no? Uno, en Dios, por supuesto. Me aferré mucho a Dios, a Jesucristo, a la Biblia. Y 2, dediqué un poco de mi tiempo a llorar mis penas en la cocina. Porque era el único espacio para mí donde yo podía de repente soltar algunas situaciones que tenía, ¿no? Donde mi hijo no me veía probablemente llorar, o donde mi hija, que era un poco mayorcita, no me pudiera ver, sentirme triste. Yo me refugiaba en la cocina. Y es así como, bueno, nace otra
rama, otro emprendimiento de mi vida, que es la pastelería actualmente y la cocina. Sí, de verdad, cuando me contaste de la pastelería me parecía qué increíble que vamos a decir, alguien podría decir un problema, ¿no? Un momento difícil, le decimos nosotros un momento de desierto en tu vida, Exacto. puede convertirse en algo con propósito, ¿no? Sí. Imagínate, qué bueno que nuestros amigos, amigas que nos escuchan, familias, realmente vean y escuchen a una mujer que se refugió en primer lugar en Dios. Eso. Porque eso es algo que tenemos en el corazón. Por supuesto. El ser humano necesita tener fe, tener esperanza. Y dos, en la cocina. Porque las mujeres, pues, a veces dicen que la oficina de la mujer está en la cocina. Está en la cocina. Y la fe es algo que nunca debemos perder. Así la es. fe mueve montañas, ¿no? Así Como es. dice el dicho, y yo creo que es cierto. Con el tiempo, Mirta, me fui dando cuenta de que la sociedad no entendía el tema del autismo. No entendían. Yo llevaba a mi hijo a un restaurante y de pronto él hacía unos ruidos que él no puede controlar por su autismo y la gente volteaba a mirar, volteaban y te miraban y por ahí hablaban y decían, por ahí alguien me dijo alguna vez en un supermercado, aprende a criar a tu hijo. Entonces Dios santo. Yo que en esa época estaba pero un poco molesta conmigo misma, le respondía, Claro. ¿no? Y entonces ahí venían las confrontaciones, porque todo lo que yo no podía de repente desahogar en casa o con alguna terapia, porque las terapias para las personas con autismo en el Perú todavía son muy caras, entonces uno tiene que ver, o te pagas tú la terapia o se la das a tu hijo. Obviamente que se la tengo que dar a él porque yo quiero que mi hijo hable, que mi hijo me mire a los ojos, que mi hijo tenga contacto, Claro. etcétera, etcétera. Entonces yo pensaba solamente en él y pues yo me iba a la confrontación con las personas, hasta que un día una amiga me dijo, Mila, ¿por qué te peleas tanto con la gente? ¿Por qué? Y yo, porque estoy cansada que me traten así a mi hijo, pero no es contigo, Mila, la gente es ignorante, ellos no saben Exacto. que tu hijo tiene autismo. Y yo me puse a pensar, tienes razón, ¿no? Tienes razón que ellos no tienen por qué saber que mi hijo tiene autismo, porque físicamente el autismo no se nota, es invisible, ¿no? Entonces, todos veían a un niño simplemente saltando, corriendo, gritando, haciendo ruidos, estereotipias, y nadie podía imaginar que él es una persona con autismo, y la gente no tiene la culpa de no saber, simplemente falta de información. Yo creo que por eso estamos aquí, Sí. para que nos informemos, y las personas que nos escuchan tienen que saber que los niños con autismo tienen que ser comprendidos. La sociedad lo tiene que comprender. Y qué importante, mi querida Mili, el rol de la familia. Muy importante. El rol de la familia es fundamental, porque va a depender de la familia si el niño adquiere habilidades y sale adelante. Para que la gente más o menos entienda, el autismo es una condición permanente del desarrollo humano que te puede crear una discapacidad. Y una de las características, o varias de las características principales, es la falta de lenguaje, la falta de relacionarse socialmente, puede estar acompañado con ciertas comorbilidades, como por ejemplo los ataques epilépticos. Mi hijo tuvo uno hace 2 días, ha salido recién de la clínica. Lo otro puede ser la hiperactividad, ¿no? Etcétera, etcétera. Son una serie de características que te enmarcan dentro del autismo. Y si la familia, junto a los temas conductuales, Claro. y si la familia no se pone de acuerdo para ayudar al niño a adquirir estas habilidades, el niño está perdido. Claro. ¿No? Le pueden generar una discapacidad, porque el niño va a crecer sin estas habilidades y eso te va a generar una discapacidad. Exacto. El más perjudicado va a ser, obviamente, el niño, pero también la familia, porque la familia va a tener a un discapacitado dentro de ella, dentro de sí, y va a generar un gasto finalmente, si lo vemos de esa forma en números, ¿no? Claro. Entonces, a través de un grupo de padres creamos una asociación que se llama Soy Autista y qué. ¡Wow! ¿Y qué? Eso está súper. ¿Y por qué y qué? Todo el mundo me dice, pero Mila, ¿por qué tan agresiva? ¿No? Y yo digo,
Bueno, perdón, pero en esa época, en la época que creamos la asociación, yo sentía que la sociedad no nos comprendía. Wow. Yo sentía que la sociedad nos había dado la espalda. Claro. Que siempre estaban para criticar, para señalar, que nunca estaban para apoyar, que simplemente era gente, yo pensaba, ¿no? Gente que no tenía sensibilidad. Pero estuve muy equivocada. Lo que faltaba era la información. Claro que sí. Es así que yo dije, bueno, si yo soy periodista, tengo que comunicar, tengo que contarles a todos qué es el autismo, Así es. cómo es una persona con autismo y cómo ayudar a una persona con autismo. Y de alguna forma he sido política y me gusta la política, pero la ejerzo. ¿Para qué? Para concientizar a los políticos, porque es muy importante esto, claro ¿verdad? Que sí. Concientizarlos de que esta condición puede generar pobreza, atraso, ¿no? Y que está en toda la sociedad. Así es. Y que por lo tanto tienen que haber políticas públicas para las personas con autismo. Así es. Entonces, esa fue mi labor, una misión, ¿no? Usar mi parte de comunicadora para llegar masivamente a través de redes sociales, medios de comunicación, etcétera, toda la tecnología que ahora hay. Claro. Y contarle a la gente qué es el autismo y cómo ayudar a una persona con autismo. Y yo me pongo a pensar, mi querida Mila, y todos aquellos que nos están escuchando, tomándonos un cafecito, por supuesto, un café para el alma. Mira, si eso pasa aquí en Lima, ¿cómo pasará en las provincias? Hace 20 años nosotros veíamos noticias por la televisión que en tal pueblito tenían a un niño en una jaula, tenían a un niño amarrado de una cadena, tenían a un niño, una persona amarrada de a un árbol con una soga, porque simplemente no sabían qué hacer con esa persona. O pensaban que la persona con autismo estaba poseída porque hace movimientos involuntarios y porque como no tiene lenguaje, hace sonidos onomatopéyicos o algunos sonidos raros para expresarse, ¿no? Claro. Porque como hay en el cerebro una falta de conexión, entonces neuronal, muchas personas con autismo no tienen lenguaje y cuando no han sido entrenadas, no han recibido terapia, es peor todavía. Volvemos al tema de la discapacidad. Entonces, en provincias pensaban que era gente poseída, niños que necesitaban, Imagínate. no sé, algún tratamiento que tiene que ver con temas de exorcismo, etcétera, o los amarraban, ¿no? O simplemente pensando que con agua bendita se iban a curar, cuando realmente, o decían el loquito de tal esquina y todo lo demás. Entonces, pero ahora, con toda la información, con todo lo que tenemos en redes sociales y con el trabajo que el Estado lentamente ha ido haciendo, los papás ya pueden estar más comunicados y ya pueden acceder, por ejemplo, a un diagnóstico por Zoom, porque antes no se podía, ahora sí. Pero en los lugares más pobres, seguimos en la misma situación. Tremendo. No hay terapias. No hay terapias, no hay especialistas. Hogares pobres y encima con un niño autista se les complica más. Se vuelve en extrema pobreza. Porque simplemente la pobreza lamentablemente muchas veces trae ignorancia, o sea, es terrible decirlo, o por necesidad uno prefiere ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? ¿Comer o darle la terapia a mi hijo? Entonces comer, porque si no nos morimos todos en la casa. Es una familia que tiene pues cantidad de niños. Exactamente. Entonces, tremendo. Es la situación. El círculo aún se pone peor. En provincias la situación es muy penosa, es terrible, es terrible. Es penosa. Dime, ¿y el Estado? ¿Ya tenemos la ley? Tenemos la ley 30-150, que es la ley del trastorno espectro autista. Han habido por ahí algunos intentos de modificar esta ley. Si la van a hacer, que la modifiquen, pero para mejorarla, obviamente. Pero hubo un entrampamiento en alguna parte de la ejecución debido a que la ley decía que se tenía que crear un plan nacional de trastorno espectro autista que iba a regir desde el año 2017 hasta el 2021 y que fíjate que fue el año de la pandemia y no se hizo absolutamente nada. Porque hubo
hubieron varios gobiernos, una transición de gobiernos, hubieron ministras de la mujer y poblaciones vulnerables que se cambiaban cada 3 meses y no había una política pública que pudiera regir eso, no había alguien con una voluntad política, ni siquiera presidencial y ni siquiera a nivel del Ejecutivo como ministro, y entonces lamentablemente llegó el 2021 y no se hizo nada. Y recién ahora CONADIS, que es el Consejo Nacional para la Persona con Discapacidad, a quien pertenece el Ministerio de la Mujer, está haciendo una consulta a todas las organizaciones y a la sociedad civil para ver el tema de la ley 30.150 y ver su ejecución. Pero su ejecución, Mirta, es bastante compleja porque no solamente involucra al ministerio que tiene que ver con la discapacidad, involucra al Ministerio de Salud porque el autismo es psiquiátrico y neurológico, involucra al Ministerio de Educación porque es entrenamiento para adquirir habilidades y que para el profesor en clase pueda enseñar al niño, y este profesor tiene que ser especializado. Entonces, involucra a trabajo, porque cuando esta persona crezca, sea adulta, como el caso de mi hijo, tiene que trabajar o dedicarse a alguna actividad laboral de producción. Y también involucra al Ministerio de Transportes por el tema de efectivamente los transportes públicos, cómo se adecúan los buses y todo el transporte público para ellos, ¿no? Entonces, es muy complejo el tema, que también involucra a los gobiernos regionales y a los municipales a través de las OMAPETs, los organismos, las oficinas municipales para las personas con discapacidad de cada distrito. Entonces, lograr coordinar con todos ellos, hacer que todos ellos cumplan algo que todavía no está bien trazado es muy difícil. Y mientras tanto, mira, nuestros hijos van creciendo. Yo empecé esto cuando mi hijo tenía 10 años, ya tiene 24 años y pues no hemos visto grandes avances. Lo que me llama la atención es lo que comentábamos antes de comenzar este podcast, cómo los gobiernos regionales devuelven el dinero. Porque no lo saben. El Ministerio de Educación han habido años que ha devuelto la partida de educación especial porque simplemente no saben cómo invertirla en las personas con discapacidad en general. Y estamos hablando que en el último censo del año 2017 se menciona que el 10% de la población peruana tiene alguna discapacidad y de ese 10%, un 2%, Mirta, está enmarcada dentro de la gente que no tiene lenguaje, o sea, posiblemente dentro del trastorno espectro autista, que es la característica principal del trastorno. Entonces, estamos hablando de aproximadamente unas 320,000 personas que podrían estar dentro del espectro y que no están recibiendo una ayuda del Estado, ¿no? Un tratamiento especial. De verdad, estas cosas son tan importantes y tenemos que visibilizarlas, tenemos que hacerlas conocer. Y yo creo que los jóvenes deberían realmente prepararse para tomar lugares de influencia y conocer estas cosas. Porque muchas veces nos basamos en problemas que son totalmente tangenciales cuando estos problemas afectan la familia, afectan la sociedad, afectan todo. Sí, la labor del joven es muy importante, la sociedad es muy importante. La persona con autismo imita generalmente al joven que tenga más cerca y anhela ser como ella. Por lo tanto, la presencia y la labor de un joven frente a una persona con autismo es muy importante. Es muy importante porque también hablamos de inclusión social, de inclusión educativa, ¿no? Entonces, cuando uno ve a un joven dentro del aula que tiene ciertas características de no sociabilizar, de tener temas completamente diferentes de la moda. Por ejemplo, todos están hablando del juego tal y este chico solamente está concentrado en cuántos rieles tiene el tren de Londres, o sea, algo muy específico, y es un genio en matemáticas y no necesita
tener que prestar atención todo el tiempo, mirar la pizarra para aprender, porque le basta con 2 tips y ya aprendió todo y ya sabe todo, mientras que todo el resto de sus compañeros les cuesta mucho aprender. No le hagan bullying ni lo critiquen. Podría ser una persona con síndrome de Asperger, o sea, autismo, claro, ¿no? Que que obviamente no va a salir al recreo y no va a socializar mucho y lo van a llamar el raro de la clase o el nerd, como decíamos en mi época. Podría ser una persona con autismo, claro, ¿no? Es a ella a la que tenemos que incluir, es a esta persona a la que tenemos que extenderle los brazos para que venga a hacer ciertos juegos, no todos con nosotros, pero nos puede interesar a nosotros también los rieles del tren, pero pues en algún momento, ¿no? Pero qué importante que la sociedad conozca esto. Jóvenes, padres de familia, sí, necesitamos informarnos. Ser empáticos. Ser empáticos. Tuvimos un podcast de la empatía, ¿no? Y justamente es eso, ¿no? La importancia de ese valor que tenemos que tenerlo en la sociedad, pero que comienza pues con nuestros políticos, sí, comienza con la gente que tenga autoridad. Sí, y volviendo al tema de la empatía, un pequeño ejemplo de qué cosa es la empatía. En la Navidad, en fiestas de Año Nuevo y Navidad, las personas con autismo que tienen problemas de escucha porque no filtran los sonidos, escuchan todo a la vez, se asustan con los cuetones. Oh. Entonces, los vecinos tenemos que saber que estas personas sufren demasiado, ¿no? Mi hijo 1 año se reventó el tímpano, lo tuvieron que operar, sangraba porque se agarró de los oídos, se agarró las orejas y se aplastó tanto que se reventó el tímpano por los cuetones. ¡Wow! ¿En qué cosa es empatía? Que el vecino del costado sepa que este niño tiene autismo, claro, y que no use ese año cuetones, que claro, no utilice bombardas, que no utilice esas ratablancas, esos cuetones que son muy ruidosos y que van a perturbar a esta persona, que no ponga música a todo volumen porque probablemente eso va a alterar, porque como tienen el oído muy fino y escuchan a decibeles más altos que otras personas, se pueden alterar. Claro. Eso es empatía, Mirta. Qué importante. Realmente, Mili, ¿qué planes para el futuro? ¿Qué planes para el futuro? Para el futuro seguir viviendo y trabajando para brindarle una calidad de vida a mi hijo. No dejar de cumplir con mi rol en la sociedad de concientizar sobre el autismo. Yo creo que Dios me ha dado esa misión y la voy a cumplir siempre. Contar a la gente qué es el autismo y cómo ser empático con una persona que lo tiene y trabajar mucho para que el día que yo no esté, mi hijo pueda gozar de los beneficios que este estado no le va a dar. Así es. Lamentablemente. Mi querida Mili, el cafecito se nos está terminando, sí, el tiempo también. Ha sido un honor. El honor ha sido mío. Escuchar tu historia, tu experiencia y decirle a todos los que nos escuchan, qué importante ser empáticos, qué importante conocer a nuestros jóvenes que sufren de autismo, que sean incluidos en la sociedad, en la educación. ¿Y tú qué piensas que eres un joven que tienes todo el mundo por delante? Estás llamado a hacer la diferencia, no hacer el bullying y trabajar más bien para que toda esta parte de la sociedad que está pasando este problema pues pueda vivir en paz y sosegadamente, como nos dice la palabra. Una bendición haberte tenido, mi querida Mili. Y ya conversaremos en otra oportunidad de la panadería. La pastelería, por supuesto, claro que sí. ¿Cómo se llama la panadería? Fausta Pastelería. Fausta Pastelería. Wow. Están todos invitados. Sí, qué rico, qué rico. Le damos gracias a Dios y con ustedes, amigos, hasta el próximo Café para el Alma. Un abrazo gigante.